Buen día a todos ustedes. Quise crear este canal de YouTube y a la vez pues compartir estos videos para personas a quienes no conocen de Dios. Y quisiera compartirles el hecho de cómo tener una relación con Dios, el hecho de que no necesitamos ser perfectos para tener una relación con Dios, con nuestro Padre. Y más allá de con Dios, tener ese concepto bien específico, bien puntual, de que Dios, si bien es Dios, primero es nuestro Padre. En la medida que comprendamos ese hecho, comprenderemos mucho realmente el trato que tiene nuestro Padre Dios para con nosotros, sus hijos. Eh, Creo que una de las cosas muy fundamentales en mi vida, para cuando llegué a comprender la relación que Dios, mi Padre, puede tener conmigo y para con todos ustedes, es el hecho de que realmente, a Dios gracias, tuve un hogar integrado y he tenido un Padre maravilloso en esta tierra que me ha demostrado su amor a pesar de mis defectos, a pesar de todos los errores que pude haber cometido en mi vida. Y yo creo que muchos de nosotros nos sentiremos identificados con ese tema, con ese punto muy específico. Yo creo que si ustedes comparten que su padre y su madre, a pesar de ser imperfectos, les aman a ustedes perfectamente, así como mis padres, a pesar de que yo soy imperfecto, pues me aman perfectamente. Ellos tendrán sus virtudes, tendrán sus defectos como los tenemos nosotros. En algún punto nosotros seremos padres y tendremos que lidiar con ese tema, con el tema de la imperfección, con el tema de la búsqueda de ser mejores cada día. Si bien somos imperfectos, uno de los puntos más importantes es que debemos de tratar de ser mejores cada día. Eso no exime de que cada día cometamos errores, de que cada día podamos tomar decisiones equívocas en nuestra vida. Sin embargo, es de seres humanos comprender que cometemos esos errores, es de seres humanos pedir perdón si es necesario, si ofendimos a alguien más, y es de seres humanos rectificar esos errores y sobre todo un término que aprendí de un buen amigo, redireccionar. A partir de que se reconoce ese error, redireccionar tu vida hacia un punto mejor. Hoy quiero compartirles la historia bíblica que está en Job, capítulo 1. Y voy a ser un poco breve en el tema. Hubo una reunión, voy a ir parafraseando el capítulo completo. Hubo una reunión de ángeles en la Biblia, algo así como una reunión de ministros en el gobierno. Y dentro de todos los ángeles que llegaron con Dios, llegó también Satanás. Pues Satanás en algún punto fue un ángel, entonces deduzco que en cierta forma no pierde la calidad de ser celestial, si bien ya no está en el cielo. Llega a la reunión y un dato muy curioso es que Satanás no estaba teniendo una comunicación con Dios, o no abrió el canal de comunicación, sino que lo hace Dios. Dios viene y habla con Satanás y le presume, por así decirlo, o le habla acerca de su hijo Job, de su siervo Job. Y viene y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Job era una persona muy rica en todos los sentidos, era una persona plena, tenía una familia, tenía un hogar, tenía hijos, tenía esposa, tenía muchos bienes materiales. De hecho era la persona más rica en el mundo en ese momento. Y algo interesante es que Satanás le replica a Dios que como Job no le va a ser fiel y no va a ser íntegro si tiene todos esos bienes por el beneplácito de Dios. Si Job no tiene esa vida plena, ¿cómo Job no le va a amar, le va a respetar a Dios si Dios le ha dado todo? Todo por cuanto ha deseado, todo por cuanto ha pedido, todo por lo que ha anhelado, y lo tiene en un nivel de plenitud que al parecer hace, según el argumento de Satanás, que le sea
íntegro a Dios, que le sea fiel a Dios y que le ame a Dios. Ahí hago un paréntesis, porque nosotros como seres humanos, yo no sé ustedes, pero por lo menos hemos tenido altibajos económicos, y en esos altibajos económicos, en lo personal ha pasado dos tipos de situaciones. Hubo una, en la primera, en la que yo ya conocía de Dios, yo llegué a tener buenos ingresos en Estados Unidos, y en ese momento yo me olvidé de Dios. Y dejé de congregarme en una iglesia, no diezmaba en ese momento, me encantaba ir a bailar, no he tenido mayores vicios, no fumo, no tomo, pero sí me tomaba una copa de vino, qué sé yo, para compartir. Bueno, de hecho ese tema es un punto aparte, porque realmente, sin hacer apología del pecado, tomar no es un vicio según la Biblia, o un pecado como tal per se, sino las consecuencias de lo que uno toma, pero ese es un punto aparte. Pues más allá de eso, el tema más fundamental es que en ese momento de plenitud económica yo me olvido de Dios. Hubo un segundo momento en el que me vine abajo, y ahí sí me recuerdo de Dios. Me vine abajo completamente, y lo primero que hice es tener una conversación con Dios, eso fue en el 2010. Y recuerdo claramente la conversación. Nunca he escuchado la voz audible de Dios, sin embargo sí he escuchado a mi corazón, a mi mente, respuestas muy concretas, y respuestas que no tienen un contraargumento, una réplica. Cuando yo tengo ese tipo de respuestas, yo sé que viene de Dios la respuesta, porque no hay argumento humano que valga. En esa conversación, solo para compartir brevemente, yo le dije a Dios, pero ¿por qué a mí? Su respuesta fue, ¿por qué no? Y yo dije, bueno, si a Jesucristo, que fue su hijo, le crucificaron, ¿cómo voy a esperar que la humanidad o que la vida no me crucifique a mí? Entonces es imposible. Ese es un argumento muy poco válido, muy válido la respuesta que me da mi padre en ese momento. Segunda pregunta es, pero si yo hice lo correcto, o sea, era puntual, era responsable, trabajaba, hacía todo, era diligente, hacía todo por cuanto humanamente yo podía alcanzar una mejor vida, una vida de plenitud. Y me dijo, sí, tú ya hiciste lo que tú querías, ahora quieres hacer mi voluntad. Y bueno, pues la conversación termina porque yo le pregunto a él, bueno, ¿cuál es tu voluntad? Él me dice, honra padre y madre. Y yo dije, bueno, pues si yo soy buen hijo, o sea, yo nunca he tenido vicios, nunca les he dado mayores problemas a mis padres. Entonces yo creí ser un buen hijo, pero al parecer no. Entonces, sin entrar a discutir ese tema, dije, bueno, si él me lo está diciendo es porque no lo soy, porque no honraba a mis padres. No me queda más que hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo puedo honrar padre y madre? Y me dice, regresa, gradúa de la universidad y punto. No me volvió a hablar. En el 2008, 31 de octubre, para ser específico, tengo el honor de graduarme en licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. A Dios gracias pude honrar a mis padres. Atrás están mis títulos que corroboran ese dato. Sin embargo, fue muy difícil pasar de un estatus económico acá a tener que tener la humildad para pedir perdón, y a la humildad para tener que vivir al tenor de los que mis padres me podían ofrecer para estudiar. Sin embargo, con esos recursos tuve el gusto y el honor de llegar a ser profesional del derecho. Ejerciendo mi profesión en el primer año tuve mucho éxito, y sin embargo, en esa etapa a mí me pasó otra versión de relacionarme con Dios. Al inicio yo estaba congregándome bastante, sin embargo, pues el trabajo me absorbió de tal manera que dejé de congregarme. Sin embargo, yo siempre había querido diezmar y empecé a diezmar, y de hecho yo siempre le digo a mi pastor que si las personas quieren saber el secreto del éxito económico, que diezmen. Quienes me estén escuchando y realmente tengan muchos argumentos en contra del diezmo, está bien, respeto esa parte,
Pero yo no sé, yo le dije al quien era mi pastor en ese momento, pastor, hasta le dije, déjeme predicar una vez, por favor, le dije, porque yo sé que directa o indirectamente, la mayor parte de personas que buscan a Dios, lo que andan buscando es que Dios les bendiga económicamente. Entonces yo le dije, bueno, si las personas quieren la bendición de Dios económica, que diezmen. ¿Por qué? No es que a Dios se le esté cayendo al cielo. Dios lo que quiere probar con el diezmo es tu corazón. ¿Cómo? Bueno, a ver si tú confías más en tu riqueza, en el dinero o en Dios como tal, que te lo provee, ¿sí? Entonces, porque a mí alguien me preguntó, mira, ¿te es difícil diezmar de cantidades grandes? Yo le dije, no, me era más difícil diezmar cuando tenía muy poco, cuando empecé con 100 quetzales diezmando, que cuando llegué a diezmar de cantidades más grandes. Sin embargo, el cortar, el dividir por mi trabajo, justificar el no congregarme, me llevó a otra etapa de mi vida que estoy viviendo actualmente, muy difícil. Y sin embargo, estoy tratando de aprender la lección. La lección es: no importa si estás arriba, no importa si tú estás arriba y te olvidas de Él, te lo aseguro, vas a caer, porque es una consecuencia humana. No es que Dios te maldiga, aclaro. No es posible atribuirle mal a Dios, o no es correcto. ¿Sí? Posible sí es, porque los seres humanos lo hacemos. Sin embargo, no es correcto atribuirle mal a Dios. Dios es un padre, y yo creo que si alguien que está escuchando es padre, sabe que ningún padre le pondría un cáncer a su hijo para que aprenda algo. No creo. Y si lo hay, pues qué malo de ese tipo de padres que tienen que someter a sus hijos de esa manera. Pero ese es un punto aparte, muy humano. Retrotrayendo, el otro punto es: no importa si estás arriba, no te olvides de congregarte, no te olvides de Dios, no te olvides de tener una relación con Él, porque va a llegar un día en que las cosas materiales se acaban y vas a volver abajo. Y cuando estés abajo, seguramente le vas a volver a buscar. A Dios gracias, escrito está en su palabra, que infinita es la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos, y seguramente Él no te va a abandonar como ningún padre lo haría, pero te sugiero que no cometas los mismos errores y trates de mantener tu relación con Dios. No importa si estás arriba, abajo o en medio, trata de mantener una relación con Dios, que es lo más importante. Volviendo al tema de Job, Job está en la cúspide de su vida. Y en esa conversación que tuvo Satanás con Dios con respecto de Job, en el cuestionamiento o en la réplica que le hace Satanás a Dios, Dios le dice: mira, quítale todo. Te doy la autorización judicial, diría yo, para que le quites todo, solo no le puedes dañar a Él, no lo puedes tocar a Él, ¿sí? Y eso es algo muy importante al final del día, porque eso quiere decir que como padre, a su hijo no lo iba a permitir que lo tocara Satanás. Viene la historia, se amplía, y muy concretamente Job lo va perdiendo todo, básicamente en días, algo así como la caída de Wall Street en el 2008, que cae la bolsa de valores y toda la economía se estanca. Algo así como lo que estamos viviendo actualmente, que por las circunstancias de un virus mundial, las economías mundiales están cayendo, están desbaratadas. Y en este punto, Job sufre eso en cuestión de días. En cuestión de días pierde sus bienes, sus hijos, todo por lo que ha luchado en la vida, lo pierde. Lo único que no pierde es la esposa. Y este no es el tema, pero no lo pierde porque la Biblia dice que dos son uno. Y al final, pues tal vez sí hubiera sido bueno, como broma, lo de que perdiera a su esposa, porque
la esposa le dice en algún punto: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y eso no es el consejo de alguien que sume a tu vida, que sea como la ayuda idónea para tu vida, pero bueno, eso le pasó a él como le puede pasar a cualquiera, claro, esto es de humanos. Continuando con la historia, hay una parte que yo siempre quise tocar, que es el hecho de que la mayoría de pastores predica esto como Dios le dio todo a Job y Job era fiel. Satanás le quitó todo y Job retuvo su integridad. Y eso sí está escrito en la Biblia, que Job retuvo su integridad. Pero lo que no dicen o lo que no cuentan son los como 10 capítulos que pasa en la Biblia en la que Job pasa quejándose como lo haría cualquier ser humano. En primer lugar, se reúne con unos amigos y los amigos como buenos amigos empiezan a conversar con él y a decirle que si no se ha equivocado, si no ha pecado, si no ha cometido algún error que haga que Dios le quite todo de esa manera. Y empiezan a cuestionarle el por qué le está pasando lo que le está pasando. Yo no sé tú que me estás escuchando, pero en lo personal siempre pasa. Siempre se acercan amigos, familia, se acerca todo el mundo a cuestionar el por qué estás sufriendo un momento difícil en tu vida, un momento en el que puedes estar en quiebra, puedes estar mal, puedes estar en depresión, puedes estar sufriendo. Yo no sé qué estás sufriendo tú, pero siempre va a haber alguien que se acerque a ti a cuestionarte el por qué estás viviendo eso que estás viviendo. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te sugiero que cuando estés así, en ese momento difícil, tengas cuidado con quién tienes conversaciones, porque esas conversaciones pueden corromper la buena costumbre de tener fe, de creerle a Dios sobre todas las cosas, de mantener ese positivismo en Dios, de tener esa resiliencia, ese coeficiente de optimismo que nos mantiene fuertes ante los problemas y ante las dificultades, y esa fe de creer cada día que no importando lo que estemos pasando, viene algo mejor, viene algo mejor. No sé si mañana, no sé si pasado, no sé si en un año, en 5, pero algo bueno viene para nuestras vidas. Lo segundo es que llega el punto en el que Job empieza a cuestionarse a sí mismo por qué le está sucediendo eso. Lo que me ocurrió a mí en el 2010, en algún momento en esta etapa, siempre vamos a preguntar: ¿por qué a mí? Y pues bien sencillo, somos humanos. Hay una historia que brevemente les comparto. Un rey le pide a los sabios que le escriban una frase para su momento más difícil en la vida. Los sabios se reúnen y el sabio guarda la frase en su anillo. Llega el día en el que él pierde su reino. En un punto pensó en suicidarse, pero se acordó de la frase. Saca la frase del anillo y la frase decía: esto también pasará. Él decide no suicidarse, decide conservar su vida. 10 años más tarde él recupera su reino, y cuando está alzando la copa y está a punto de brindar con todos sus súbditos, uno de los sabios se acerca a él y le dice: mi rey, es momento de leer la frase nuevamente. Y previo a hacerlo le dice: ¿pero por qué? Yo pedí esta frase para los momentos más difíciles de mi vida. Y el sabio le responde: no, mi rey, nosotros te creamos esta frase para recordarte que los momentos buenos y los momentos malos pasan, ambos pasan en la vida. Entonces, Job está cuestionándose en un punto a sí mismo: ¿por qué le sucede todo esto? ¿Por qué le pasa todo esto?
¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo haría cualquiera? Siempre queremos saber el por qué. Dios no baja a hablar con él y a decirle coloquialmente, sí, papito lindo, mira, te está pasando esto por esta y esta razón. Al contrario, Dios baja y tiene una conversación con Dios, que eso es un privilegio muy grande. Sin embargo, la conversación no es muy amena, por lo menos no para Job, porque hay muchos capítulos en los que viene Dios y le dice a Job, mira, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo dividí los mares? ¿Acaso tú sabes de dónde viene el viento? ¿O puedes ordenarle al viento que se detenga o a una tormenta? Y le hace una serie de cuestionamientos que no tienen respuesta para Job, ni para ningún ser humano, porque simple y sencillamente la grandeza de Dios supera por mucho la humanidad nuestra. Sin embargo, no considero que la pretensión de Dios era bajar a Job a la calidad de humano como tal para decirle, mira, no vales nada, sino por el contrario, creo que la enseñanza ahí era, mira, no hay respuesta, o no, en este momento no es prudente que tengas una respuesta del por qué te están pasando las cosas. Sin embargo, hay momentos en los que llega esa respuesta, porque, por compartirles algo, yo sufrí de lo que hoy llaman bullying, que le pusieron un nombre bonito, digo yo. Me humillaron cuando yo tenía entre 12 y 15 años, me metieron en un bote de basura, me dijeron que iba a ser una basura toda mi vida, me rechazaron de tal manera, no me hablaban. A una jovencita me dijo en un momento que le daba asco saber que a mí me gustaba ella. Me escupieron en la cara, me dieron una paliza entre 17 compañeros. Y sufrí mucho por eso, fue una etapa muy difícil. Sin embargo, cuando yo empiezo a conocer de Dios en el 2005 más o menos, trato de preguntarle a Dios por qué me tocó vivir todo eso. Y la respuesta fue bien linda. Me dijo, mira, tú le has perdido lo que viviste, te hizo más fuerte. Tú no tienes miedo al rechazo y no tienes miedo al fracaso. Y ciertamente eso es verdad. Gracias a ese bullying que tuve, yo le perdí el miedo al rechazo social, ¿sí? Y gracias a los fracasos que he tenido en mi vida, le he perdido el miedo al fracaso. Siempre digo, bueno, si ya fracasé, pues conozco el camino para arriba, ¿no? Cuando llegas aquí abajo, lo único que sigue es ir para arriba. Y eso es lo importante. Finalizando la historia, para no robarles mucho tiempo, y compartir brevemente estos mensajes importantes que considero toda persona debiera de tener conocimiento de ello. Al final de esta historia es muy lindo cuando viene Job y él retiene su integridad. ¿Por qué la retiene? Porque no le atribuye nunca mal a Dios. Nunca dice lo que a veces hemos dicho cualquiera de nosotros o algunos de nosotros, diciendo, es que Dios quiere que yo aprenda algo con esto malo que me está pasando. Y yo digo, no, cuidado, por ahí no va. Podrá ser el diablo, podrá ser el enemigo, podrá ser consecuencia de tus acciones, pero nunca le atribuyas la situación, por difícil que sea, a que Dios te lo envió. Por favor, trata de no hacer eso. Voy a ir a mi Biblia en el último capítulo para cerrar con las palabras literales que Job dijo antes de que Dios le devolviera no solo lo que tenía, sino lo que tenía multiplicado muchas veces. Y
Voy a buscar la parte literal bíblica, ¿sí? Está en capítulo 42 de Job. Y inicia el capítulo diciendo algo muy lindo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ciertamente, él cuestionó todo porque no entendía su situación, como tú o como yo, cuando estamos en momentos difíciles. Pero cuando estamos en momentos buenos, al parecer sí entendemos el por qué estamos viviendo esos momentos buenos. Cuidado con eso, tal vez no entendamos por qué los estamos viviendo. Sigo con la literalidad. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, dijo Job a Jehová, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elisifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Voy a ir a la parte conducente, cuando Dios ya quita la aflicción de Job. En el versículo 10 del capítulo 42 de Job, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo mucho más de lo que tenía. En la Biblia es más específica y amplía cada cosa de lo que Job tenía. Aquí hay una parte que sí, aunque está escrito ahí, esto es un poco cuestionable, porque yo siempre les digo no atribuirle mal a Dios, y ellos sin embargo lo hicieron. Dijeron lo que Jehová le había enviado a Job, ¿sí? Y creo que Dios autorizó que Satanás le hiciera, pero el ejecutor del mal nunca fue Dios, fue Satanás. Ustedes lo pueden verificar en los primeros capítulos, cuando Satanás viene y con autorización de Dios, sí, pero fue Satanás el que le quitó todas las cosas a Job. Y ese es el punto, este es el tema más importante. Yo creo que la conversación que Job tiene, que me gustaría repetírselas brevemente: yo conozco que todo lo puedes. Es importante saber que nuestro Padre Dios todo lo puede, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por más que nosotros querramos ocultar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Dios lo conoce todo de nosotros. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Solo nosotros los humanos hacemos eso. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muy importante, no hablar lo que no entendemos. Mejor pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, inteligencia, para poder comprender mejor las cosas que estamos viviendo o las cosas que queremos vivir. Muy importante. Yo siempre le pido a Dios inteligencia y sabiduría, muy concretos, y creo que son son de las preseas más importantes de la vida humana. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay momentos en los que como seres humanos queremos comprender todo, no lo hagamos. Hay cosas verdaderamente incomprensibles.
Y yo en lo personal lo hago como todo ser humano, sin embargo llega un punto en el que digo yo, ya no puedo, ya no comprendo, o sea, es mejor aquí yo ya no, ¿sí? Y eso que soy bastante persistente, sin embargo llega el punto en el que me rindo y digo, Señor Padre, tú eres, y en tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu, porque yo ya no puedo, ya no me da nada para ello. Algo importante de esa conversación conducente en este tema es cuando Job le dice, oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios nos responda, y dejemos que Dios nos enseñe en el caminar de nuestras vidas día con día. Sigo leyendo la parte literal que quiero cerrar con esto. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo muy fielmente que en la vida, cuando estamos viviendo etapas buenas y malas, a veces solo escuchamos de Dios como que Dios está allá afuera, en algún lugar lejos, en el cielo, sentado en su trono. Para el parecer no tiene algo que ver con nosotros. Cierro con esto. De habías te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En los momentos malos y en los momentos buenos, a quienes están escuchando este mensaje, quiero decirles, asegúrate de que no solo escuches de Dios. Asegúrate de ver a Dios, de ver la mano de Dios en los momentos más difíciles como en los momentos buenos. Como seres humanos yo les comparto que es más fácil para todos buscar de Dios, pedirle a Dios su sabiduría, su enseñanza y ver a Dios en los momentos difíciles. Pero yo te invito a que cuando tengas éxito, fama, fortuna, lo que tú desees y anheles en la vida, Dios te lo puede dar. Pero en ese momento, no oigas de Dios como algo externo en tu vida. Que tus ojos vean a Dios. Eso es lo más importante. Muchas gracias a quienes escucharon este mensaje. Espero les sea de bendición y espero próximamente invitarles a una nueva prédica, a un nuevo mensaje por compartirles, que sea de bendición para ustedes, para su familia, para otros, y que ustedes puedan compartirlo. Si están en YouTube, les agradecería suscribirse a este canal para que puedan recibir las notificaciones cuando estos videos sean compartidos. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Bendiciones.